a quien tú has elegido, Señor, desde antes de la fundación del mundo, para venir, Señor, en este hermoso Shabbat, a dar tu palabra, Padre precioso. Bendícelo, Señor, en su entrar, en su salir, y enriquece, Señor, con sabiduría, con conocimiento, con ciencia, Señor, y toda revelación de tu preciosa Torah, Señor. Que él, como estudioso de la Torah, Señor, se incline todos los días delante de tu presencia, y que toda revelación que él reciba, Señor, sea expuesta aquí a tu pueblo, Señor. A los que amamos la Torah, a los que añoramos, Señor, regresar a casa, que sean abiertos los cielos, Señor, y que tu presencia divina, Señor, nos inunde. Gracias, Padre, por la vida de nuestro hermano. Bendice su entrar y su salir de él, de su esposa, de sus hijos, Señor, y que sea multiplicado toda la obra de sus manos. Que la ternura del Padre eterno sea sobre él. Amén, amén, amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dáselo fuerte que es para el Eterno. Gracias. Amén, gloria al Eterno. Bendito sea el Padre que nos permite un día más y que podemos estar aquí para escuchar su bendita palabra. Amén. Tomen un momento de asiento, hermanos. Vamos a dar su palabra, pero antes de empezar con la enseñanza o lo que el Señor nos ha dado para este día, quisiera leerles una porción de la Escritura que está en Primera de Pedro 4:14. Vamos a leer 13, 14 y 15. Bueno, lo voy a leer. Nada más esto es antes de empezar. Por el sentido de lo que he visto que se ha estado viniendo. Pero es más que nada es para que todos, cada uno de nosotros de los que nos encontramos aquí, lo tomemos muy en cuenta, porque yo estoy muy seguro de que el hecho de que se encuentren aquí reunidos es porque hay esa necesidad de escuchar la palabra del Eterno. ¿Sí? Entonces, por lo consiguiente, les va a suceder, pero el Padre siempre da una palabra de aliento, y no porque estemos desalentados, sino que es necesaria para poder más bien comprender las cosas de cómo vienen. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Entonces, hace 3 años yo había comentado, porque se empezaba a hacer el cambio de la transición para ir cambiando a sábado. Tiene 3 años que sucedió esto, y parece que fue por octubre, pero yo, para no perderme las fechas, cité diciembre. Entonces, en estas fechas se cumplen 3 años que yo empecé de dejar asistir los domingos y empecé a venir los sábados. No por cuestión mía, no por un capricho, no por llevar la contraria, no, simplemente por obediencia a mi Creador. Es lo único que me ha motivado. Entonces, cabe la pena señalarlo porque, miren, dice así en el verso primera de Kefa de Pedro 4:14. Pero vamos a leer uno antes, que es el 13, 14 y 15. Dice: al contrario, también quiero citar que hoy voy a estar mencionando todo lo que es la palabra de la Escritura con la Biblia católica. ¿Amén? O sea, es la traducción católica. Para ahora no vamos a usar ningún texto traducido, no. La católica, porque se van a dar cuenta cómo viene hasta más claro. Amén. Entonces, cuando es la palabra pura del Señor, no es necesario dar de ciertas traducciones más al hebreo. La palabra
es una, es única y viene hasta más clara. Hay cosas que se le añadieron, le quitaron, pero son mínimas. La palabra es pura en su raíz. Dice, al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Mashiach, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Mashiach, porque el glorioso Espíritu del Eterno está continuamente sobre ustedes. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos, que sea por seguir y obedecer al Rey de la Gloria. Amén. Así de que no se extrañen por lo que venga, que si ya cambiaron, que si son mesiánicos, que si son muy cerrados, que si son legalistas, que eso no les afecte, porque va a suceder. Está escrito y tenemos, la palabra del Señor se cumple y tenemos que esperarla. Amén. Entonces hay que esperarla con ese amor, porque sabemos que si esto sucede es porque algo se está causando, algo se está moviendo. ¿Sí? Los chamucos empiezan a temblar, pero gloria al Eterno, que debemos de estar erguidos, como dice, cuando estas cosas suceden, levantar nuestro rostro y estar firmes, porque a final de cuentas, y lo he venido diciendo, no se trata de venir a dar mi punto de vista, a dar mi palabra o lo que yo creo que está bien o que es bonito para ustedes. Se trata de dar la palabra del Eterno. Eso es mi celo y eso es lo que he tenido en mi corazón y eso es lo que voy a seguir haciendo. ¿Sí? Hasta que el Señor lo permita. Amén. Gloria al Eterno. Ahora sí, pónganse de pie, hermanos. Dada la introducción, voy a hacer una oración. Incline su rostro. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Señor, Padre y soberano del universo. Te doy gracias, Padre, por la vida de mis hermanos aquí presentes y aún por los que no pudieron llegar por alguna situación, bendito Rey. Te pido, Señor, que esta palabra que viene de ti, Señor, que es tu palabra escrita, que siempre ha estado, bendito Rey, llegue a nuestros corazones, a nuestras almas, no para contender, no para pelea, Señor, al contrario, Padre, tú eres bueno y tú has dicho que tu palabra no es para contender, sino es para que la discutamos y la analicemos en amor, Señor, para hacer bien la obra que tú nos has mandado, bendito Padre. Toda esta es palabra del Señor y te pido que quede codificada y que quede el entendimiento de cada uno de mis hermanos para ponerla por obra. No por lo que esté diciendo o hablando yo, Señor, sino porque eres tú dando las instrucciones que te gustan y que quieres para que nuestra vida sea de bendición, aún para nosotros y para los que nos vean caminar en tus pasos, bendito Rey. Gracias te doy en el Beshem Gadol de Yahshua HaMashiach, en el nombre grande y poderoso de tu Hijo amado. Amén. Amén y amén. Así de pie como están, hermanos, vamos a abrir nuestra escritura en el mensaje a los Gálatas, en Gálatas 1, versos del 5 al 8. Me permití ponerle, de hecho en la mañana le corregí, el título es a manera de pregunta y se llama ¿hay dos evangelios? Haciendo la pregunta. Y ustedes ahorita se van a dar cuenta por qué el motivo del título y por qué lo tuve que cambiar a hacer la corrección. A manera de pregunta es ¿hay dos evangelios? Se hace uno la pregunta. ¿Ustedes creen que haya dos o no? ¿Qué opinan? ¿O es uno solo? Es válido lo que quieran decir y no se sientan apenados, que no es una palabra capciosa para a ver si los encuentros estén bien o mal. No. ¿Creen que es uno solo? Bien. Es bien y es correcto. Con esto no trato de sorprenderlos en creer que pues a lo mejor no están ustedes muy... No. Es simplemente lo que el Señor nos quiere dar y a lo mejor es una manera de que se entienda lo que se quiere. Porque a lo mejor muchas cosas de estas se repiten, pero ¿qué pasa cuando el Señor está repitiendo su palabra constantemente? Es precisamente porque no se ha entendido.
Y entonces Dios nos vuelve a recordar, o nos vuelve a mostrar desde otro punto de vista para saber qué es lo que quiere en realidad. A lo mejor lo entendimos de alguna forma, pero no se ha llevado a cabo, entonces nos vuelve a decir para corregirlo. Amén. Bueno, así como estamos de pie, vamos a darle lectura. Pongan mucha atención, porque aunque tienen otra traducción y yo tengo la de la Biblia Católica, está muy fuerte. Créanme que yo la pensé mucho, pero siempre me pasa lo mismo. No tengo que hacer lo que yo diga, sino lo que Él dice. Amén. Entonces ponga atención lo que dice, y lo digo con todo el amor y no es en contra de nadie, al contrario, es su palabra. Amén. Dice así: gloria a Dios para siempre y amén. Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en su Mashiach su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. Escuche bien, y se hayan pasado a otro evangelio. En realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Mashiach. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición del Eterno. No importa si se trata de mí mismo, dice Pablo, o de un ángel venido del cielo. Amén. Palabras fuertes del Eterno. Pueden tomar asiento. ¿Y cuántos pueden declarar que su palabra es fiel y verdadera? Entonces, como podemos ver aquí, no hay dos evangelios, hay uno solo. Pero al parecer se da la palabra como si fueran dos. Y Pablo lo está diciendo aquí claramente. ¿Sí? Voy a regresarme al 1, del 1 al 4 del mismo Gálatas. Lo voy a leer yo a ustedes nada más para que se vayan dando cuenta. Sí, del mismo libro, Gálatas 1, nada más que ahora me regresé hasta el verso 1. Estoy leyendo la misma parte. Dice: Pablo, apóstol, no enviado ni nombrado por los hombres, sino por Yeshua HaMashiach, por Yeshua HaMashiach mismo, y por el Padre eterno que resucitó a Yeshua. Saluda junto con todos los hermanos a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Yeshua derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Dice aquí: Yeshua HaMashiach se entregó a la muerte por nuestros pecados, para librarnos del estado perverso actual del mundo, según la voluntad de nuestro Padre. Amén. ¿Sí? Entonces, Él ya estaba nombrado por Yeshua. Él le dio el título de emisario, de Sheliach, de emisario de ir y compartir las buenas nuevas. Y él era obediente a eso. Él mismo se maravillaba de cómo era posible que tan pronto hubieran cambiado si les acababan de enseñar el evangelio que viene de nuestro Señor Yeshua. Realmente en esta carta él se dirigía precisamente a la causa de la circuncisión, porque había quien los motivaba a circuncidarse, diciéndoles que con la circuncisión serían salvos. Y sabemos que la circuncisión no es motivo de salvación. Pero aún así otras cosas les habían cambiado, dándoles otro evangelio que no era el que el Señor había mostrado. Y él era celoso de eso. Más adelante, ahí en Gálatas del 9 al 12, nada más para que lo sepan, yo lo voy a seguir leyendo, dice: lo he dicho antes y ahora lo repito, sigue insistiendo Shaul, que es conocido como Pablo. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición del Eterno. Y esto sí me lo tomo a título personal, lo que él dijo, esas palabras. Yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Mashiach.
Y ahí sí me dolería que me dijeran que no soy mesiánico. Porque si me digo mesiánico no es por otra cosa ni por un título, simplemente porque quiero seguirlo a Él. Y tratar de hacer lo que Él hacía. Me falta muchísimo, mucho. Pero he empezado y no voy a dar marcha atrás. Amén. No lo recibí. Dice, sepan ustedes esto, hermanos. El evangelio que yo anuncio no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino de Yahshua mismo, que me lo hizo conocer. En ese tiempo decía Pablo eso, y yo hoy lo vuelvo a repetir. Es lo que Él me ha mostrado a mí. Y no entiendo por qué. Porque la verdad, siento que me falta muchísimo. Pero algo he de estar haciendo bien, o no sé por qué tiene misericordia de mí, que me muestra esto, pero es palabra de Él. Y es el único celo que yo tengo. No es con ningún otro sentido más que mostrarles las palabras, las buenas nuevas que Él dejó en este libro hermoso. Amén. Dice más adelante, vamos a Hechos, o apúntenlo, o quien quiera llevarlo, Hechos 18:4, para que nos demos una idea quién era el apóstol Pablo, que en realidad es el Sheliach Rab Shaul, que estuvo persiguiendo mucho tiempo al pueblo judío, porque él no perseguía a romanos, él perseguía a los judíos que creían en Yahshua HaMashiach. Pero se convirtió y se acercó. De una vez lo voy a citar antes de leerlo. Hay una tradición judía que no está escrita en ningún libro y no se va a encontrar porque es interpretación oral. Pero se dice que él era novio de una hija de un sacerdote, de un Cohen Gadol. Y cuando esta chica lo deja, por sentimiento o coraje, llámelo usted, él se voltea al lado contrario. Entonces ahora voy, después de perseguirlos, ahora voy y me uno a Mashiach. Eso queda en una tradición judía, eso no está escrito. Entonces ustedes pueden decir, nosotros conocemos esto por revelación, que en el camino de Emaús se le apareció, lo dejó ciego y le dijo que por qué lo perseguía. Nosotros lo tenemos en base a esa escritura que podemos encontrar en los textos. ¿Usted cuál de esas dos agarraría? La que se nos dice que es una tradición oral, que no la va a encontrar en ningún libro, pero que yo no pongo en duda que haya sido cierto porque viene de un comentario de la traducción oral. Pero ¿por cuál se iría más? ¿Por esa o por la que está escrita en la Torah? Amén. Qué bueno, me da gusto que piensen igual que yo. Porque entonces nos vamos a basar a lo que dice la Torah, a lo que está escrito. Y no queriendo decir que lo que está dicho allá sea una mentira. Pero vamos a hacer lo que dice aquí la Escritura. Amén. Gloria al Eterno. Dice así en Hechos 18:4. Y cada sábado Pablo iba a la sinagoga, donde hablaba y trataba de convencer tanto a los judíos como a los no judíos. Amén. Pablo, como buen discípulo de Mashiach, él seguía sus pasos y él obedecía en lo que el maestro le había puesto. Y él entraba todos los días de reposo, como hoy, a las sinagogas y les hablaba y le trataba de convencerlos, de llevarles la buena nueva, tanto a judíos como a no judíos. Lo dice el texto. Pablo hace una pregunta en Efeso. Y aquí nos va a aclarar dos puntos importantes. Más adelante, en Hechos 19, versos del 2 al 8, les hace la siguiente pregunta. Hechos 19, versos del 2 al 8. Dice así la pregunta. Les preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos le contestaron,
Ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó, pues, ¿qué bautismo recibieron ustedes? Y ellos respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, sí, Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero les decía que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Yeshua HaMashiach. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre de Yeshua, y cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Ruach HaKodesh, es decir, el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas extrañas y comunicaban mensajes proféticos. Eran todos unos 12 hombres. Durante 3 meses Pablo estuvo yendo a la sinagoga donde anunciaba el mensaje sin ningún temor y hablaba y trataba de convencer a la gente acerca del reino de Dios. Amén. Ese era su único propósito y objetivo. No denominaciones, no ideas, de convencerlos del reino de Dios. Amén. Ese es el primer punto. Y decía que entraba a las sinagogas también y 3 meses estuvo ahí. Aquí no dice si era cada sábado, pero yo digo que cualquier día se puede estar ahí. Pero el día de adoración nos marca que es uno. Todos los demás días puede dar unas enseñanzas, talleres, lo que uno guste, dar la palabra del Eterno. Pero su día de adoración es uno. Aquí nos muestra otra cosa. La tevilá, el bautismo, es en el nombre de Yeshua. No es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como se ha estado enseñando en muchos lados y hasta ahorita lo tienen muy arraigado. Aquí ellos mismos lo están diciendo que ni siquiera sabían, que conocían que era lo del Espíritu Santo. Y dice que era en el nombre de Yeshua, como lo hacía Juan, y el Espíritu se derramó sobre ellos. Todo se saca a raíz de una transpolación que hay en Mateo 28, 19, en el último texto, que dice, y así harán discípulos y bautizarán en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero eso no se encuentra. Se encontró un Kodesh, un libro antiguo donde no aparece. Eso fue insertado. Amén. Y aquí está claro. No, ellos ni siquiera conocían en eso. Y como ya lo dije, el punto 2, él asistía a las sinagogas, por lo tanto cumplía con el Shabbat. Amén. Dice en Devarim 5:15. Deuteronomio 5:15. Recuerda que también tú fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí desplegando gran poder. Por eso el Señor tu Dios te ordena respetar el día sábado. ¿Cuántos reconocemos que fuimos esclavos? Amén. Y se dice mucho en los textos que fuimos sacados del Egipto. Egipto representa la esclavitud. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en eso? Entonces, si fuimos sacados y fuimos libres, que en realidad no hemos sido libres en su totalidad, es una parte de libertad que se nos ha dado. Porque si no, entonces cambiaríamos las palabras del Eterno. Porque si en verdad fuéramos libres, como se declara, entonces estaríamos dando cumplimiento a esta palabra del Señor. Por eso el Señor tu Dios te ordena respetar el día sábado, porque te sacó de la esclavitud. Entonces, sí hemos sido liberados, pero parcialmente. Este es un proceso. Las personas que han sido liberadas de alguna presencia maligna, física que han tenido y aquí han obtenido su libertad, qué bueno, amén, y eso es por el Padre. Pero aún no ha sido una libertad completa, y muchos de nosotros no hemos sido verdaderamente libres. Acuérdense que está el texto también que decía, deja salir a mi pueblo para que me hagan fiesta. Y el Shabbat es una fiesta. Entonces, por lo tanto, si no lo estás celebrando, entonces no has sido libre completamente. Y voy a citar una parte que decía un hermano que lo quiero mucho desde hace mucho tiempo.
Y no lo digo yo. Papelito habla. Aquí está en la Escritura. Amén. La pregunta es, ¿realmente somos libres? La respuesta es no. Mientras estemos en este mundo, no somos libres. Nuestra mayor prisión, pero no me quiero enfocar mucho a eso porque no es el tema, es nuestro mismo cuerpo. Porque aunque usted no lo quiera creer, y no hay contradicción en esto, nuestra alma está cautiva dentro de este cuerpo. Porque ella desea explayarse, dar todo con el Eterno, porque para eso fue creada. Pero el cuerpo nos impide dar rienda suelta a lo que el alma clama y pide. Por lo tanto, mientras estemos aquí en esta tierra, no, eso va a ser en el momento que dejemos este cuerpo aquí, es cuando la verdadera libertad va a resplandecer. Amén. Y eso no quiere decir que lo que estemos viviendo sea malo. Al contrario, es hermosísimo. Porque gracias por todo ese amor que el Padre nos tiene, podemos disfrutar de respirar, de abrir nuestros ojos, ver a nuestras familias, ver a los hermanos, poder estar aquí dando su palabra. Eso es hermoso. Por eso le estoy tratando de hablar de algo más fuerte, pero que es el objetivo que todo ser humano pretende. Por eso es la causa de que estamos hoy reunidos aquí. Porque si no fuera por eso estaríamos en otro lugar, disfrutando de las cosas terrenales, que cuando son dirigidas por el Padre no hay nada de malo. El problema es cuando se salen de su dirección. Amén. Por eso es que Él no nos saca de este mundo. Él nos deja que crezcamos y vivamos junto con todo lo que está alrededor de nosotros, para que cada uno sea responsable de hacer la diferencia y seguir el camino que el Señor nos manda. Amén. Esa es la verdadera libertad, pero va a ser después. Ahorita es un proceso. Y tenemos que estar usando las herramientas que el Señor nos da para poder lograr ese objetivo que nos hemos propuesto, de un día estar en su presencia. Amén. Mateo 6, 24 y 33. Fíjense cómo los versos, todos los versos se van uniendo y nos van hablando. Y eso es bueno, porque el motivo de esto es que hagamos conciencia de lo que no hemos estado haciendo bien. En general, hablando desde mí, en primer lugar, y a cada uno de todos los seres humanos que estamos oyendo ahorita su palabra, y que en todo lugar que se lee una Biblia lo ven y el Señor les revela. Dice en Mateo 6, 24 y 33: nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o no será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Amén. Ese texto no lo sabemos. Y cuando hablamos de riquezas, inmediatamente el enemigo pone nuestra vista para que vayamos a ver en las cosas materiales. Pero las riquezas no solamente son cosas materiales. Y no digo que sean malas, lo vuelvo a repetir. Son cosas buenas que siempre y cuando vengan bajo la dirección del Eterno, es para darle la gloria y la honra a Él. Amén. Pero también hay riquezas espirituales, y que son los tesoros más grandes que podemos encontrar. La salud, una vida de santidad bajo la dirección del Padre, esos son los tesoros más grandes que puede haber. No siempre son económicos, pero tampoco estoy diciendo que sean malos. Dice el 33: por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Primero poner los ojos en Él. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Veamos cómo es muy importante lo que le estoy diciendo de obedecer mandamientos. Obedecerlos y ponerlos por obra. Son palabras muy fuertes, pero son de Él. Y a lo mejor algunas veces no lo habían visto, como se les va a mostrar hoy, o algunas veces sí lo han visto, y eso sería peor, de que lo han visto y no lo han querido hacer.
Dice en Mateo 19, 16 y 17. Muchos ya lo han leído, es lo del joven rico, pero vean. Un joven fue a ver a Yeshua y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Imagínense la pregunta, para tener vida eterna. Yeshua le contestó: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno solamente hay uno. Pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Se da cuenta cómo hemos dejado pasar muchas cosas por alto? Si lo que buscamos es la vida eterna, y aquí le está diciendo que para entrar a la vida eterna debes de obedecer los mandamientos. Si hacemos conciencia de eso, imagínense en qué gran peligro estamos de no cumplir con lo que el Eterno manda. Entonces vemos que nuestra salvación depende de cumplir mandamientos, ¿cierto o no? Lo acabamos de leer. Continuamos con la enseñanza del joven rico. Dice en el verso 18, Mateo 19, lo voy a leer. En el verso 18, voy a continuar con lo que dice. Dice él entonces: no sabemos, pero es bueno recordarlos para que nos quede claro. Dice: ¿cuáles? Pregunta él. Preguntó el joven, dice. Y Yeshua le dijo: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie. Honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice él: todo eso ya lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Y Yahshua le contestó: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás riqueza en el cielo, y luego ven y sígueme. Cuando hemos leído este texto, lo primerito que pensamos es que dice un rico, ¿cómo lo pone en ese aprieto, no? De que vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero lo que no nos hemos dado cuenta es que, les vuelvo a repetir, la riqueza no es tan solamente económica. Esos tesoros que hemos acumulado y que hemos abrazado y que tenemos aquí, ha llegado el momento con esta palabra de decir: aquí los dejo y te sigo. Todo lo que he aprendido mal y me han venido enseñando año tras año, dando una palabra equivocada, eso es lo que tengo que dejar y va a doler para poder seguir al Mashiach. Los tesoros no son únicamente monetarios ni económicos. Los tesoros son todo lo que has llevado creyendo tú que es algo de alto brillo y que lo tienes aquí como tu mayor tesoro. Y créanme que me duele. Muchos van a tener que decir, dejar todo eso que aprendieron y seguir a Mashiach, si es que quieren seguirlo. Porque nadie puede sacar a nadie de donde la persona no quiere salir. El Padre es un caballero y Él no forza a nadie para salir de ningún lugar. Él es respetuoso y los va a seguir dejando hasta que el Espíritu los convenza, porque su palabra dice eso, que el que convence es el Espíritu, no un hombre aquí parado diciéndole la palabra, pero su palabra tiene poder para redarguir los corazones. Amén. Y eso es lo que tenemos que ver. Este hombre se fue triste, dice, porque era muy rico y se entristeció. Pero vean cómo es tan fuerte las enseñanzas que nos llevan cautivos a algo que no es cierto, conforme lo dice la palabra, que hasta los mismos apóstoles, los Sheleach de ese tiempo, dijeron, fíjense lo que dijeron ellos:
dijo esto. Les dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y ellos poniendo su mente en lo económico, no, dice, les repito, que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Cuando habla aquí del ojo de una aguja, es las puertas de medio punto que se usaban en ese tiempo. Un camello era difícil que pasara por ahí, no es una aguja como las que conocemos. Amén. Entonces está diciendo que era más difícil. Al oírlo, sus discípulos se asombraron más aún y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Fíjense en que ellos tampoco podían entender la palabra que estaba dentro de esto. Jesús les miró y les contestó, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro le dijo entonces: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Yeshua le respondió: les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todos los que por causa mía hayan dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, y terrenos, recibirán 100 veces más y también la vida eterna. Amén. Por eso dice su palabra: pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Se tendrá que dejar toda la palabra que se les ha dado por años y reconocer que el único y que tiene la verdad es el Todopoderoso. Porque todos tenemos nuestra propia verdad, y muy buena quizás, con muy buenos argumentos, y cada quien tiene su propia verdad y muy buena, eso no lo discuto, pero una cosa sí les digo: transgrediendo la palabra del Señor. Porque aquí es claro, aquí es o es blanco o es negro, hablando de su palabra. O eres caliente o eres frío, porque a los tibios los desecho de mi boca, dice el Señor. O estás en un lado o estás en el otro, no hay de dos. Créanme que son mis palabras, El Señor me pone en aprietos, pero como lo vuelvo a decir, no es lo que yo quiera, es lo que Él manda. Amén. Claro, si yo quiero obtener los beneficios de sus bendiciones en mi vida. Si no, claro está, nadie te obliga. Por eso dijo Él en su palabra: pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge cuál quieres. No dijo agarra tantito de una y poquito de la otra. Amén. Después de haber leído esto, vamos a ver el final del joven rico. Aquí es una palabra también un poco fuerte. Dice en Marcos 14, 50 al 52. Dice: todos los discípulos dejaron solo a Yeshua. O sea, todos se fueron. Y sabemos más o menos esa historia. Dice, y huyeron. Dice, pero un joven lo seguía, cubierto solo con una sábana. A este lo agarraron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Es el joven rico que no quiso seguirlo y que se fue triste por no haber querido vender todo lo que tenía y seguirlo. ¿Cuál fue su suerte? Que de todos modos lo tuvo que seguir, pero ahora sin nada. Vuelvo a decir, no estamos hablando de economía, de cosas materiales. Estamos hablando de esos tesoros que están aquí dentro. ¿Saben por qué andaba así? ¿Se tapaba con una sábana?
Porque después que se dio cuenta de que esos tesoros que no habían sido válidos, a final de cuentas los tuvo que dejar, pero ahora los seguía, pero avergonzado por haber seguido un camino diferente al que no se le había mostrado. Pero a final de cuentas tuvo que ir detrás del Señor Yahshua. Pero ahora con la vergüenza de haber sido tan de corazón duro para no obedecer su palabra. Amén. Que no nos pase eso a nosotros. Estamos a tiempo de retornar al camino, a su buen camino. Hay un solo camino, lo dice él. Si la vida eterna se alcanza cumpliendo mandamientos, ¿cuántos piensan que los mandamientos fueron abolidos? ¿Quiénes de ustedes creen que los mandamientos que se fueron dados en el monte Sinaí hoy ya no funcionan? ¿Algunos de ustedes creen que ya no están vigentes? Todos creemos que están vigentes. Eso me gusta mucho, porque sabemos que siguen en pie y que se tienen que cumplir. ¿Sí? Cuando en el monte Sinaí se estuvieron dando los mandamientos, dicen los textos hebreos que cuando el Señor hablaba, porque no lo voy a hacer tan largo, era tan potente que morían y volvían a resucitar y volvían a escuchar, pero oían otra palabra fuerte y volvían a morir y otra vez volvían a resucitar. Eso dice el Midrash. Entonces ellos tuvieron miedo y dicen, ¿sabes qué? Nosotros ya no queremos oírlo. Sé tú, le dicen a Moshe, ve y escúchalo y tú tráenos esa palabra que él nos está dando. Porque nosotros, pues imagínense el temor que tenían. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ellos mismos le encomendaron a Moshe que recibiera las tablas para que se las diera al pueblo. De ahí donde viene la ley de Moshe. ¿Sí? Pero en realidad es ley del Eterno, claro, dada en ese tiempo por Moshe. El otro punto es, que hablaba hace un rato, cuando fueron sacados de la esclavitud, todos se maravillaron por el poder que él manifestó en ese momento, con las plagas que hubo. Muchos de ustedes saben cuáles fueron. Vieron el poder enorme que tenía su Dios, nuestro Dios. Amén. Eso les bastó para saber y decir, si hemos visto la gloria, la mano poderosa de Él, con todo esto que ha hecho en contra de nuestros enemigos, entonces fue cuando dijeron esta palabra, haremos y escucharemos. Si yo estoy viendo el poder de este Dios que tengo, no me importa saber lo que Él me diga. Antes de escuchar lo que me vaya a decir, yo declaro que lo haré. Porque, imagínense. Entonces de ahí sale esa palabra, haremos y escucharemos. Ahora, el detalle es que si los mandamientos siguen vigentes, ¿por qué entonces excluimos algunos? Porque entonces ahí nos estamos contradiciendo. Estamos enseñando un evangelio que no es del que Pablo habla, que aprendió de nuestro Mashiach. En Devarim 27, 10 y 26 dice así, Deuteronomio 27, 10, y vamos a leer después el 26 de ahí mismo. Dice, por lo tanto, deben obedecerle y poner en práctica sus mandamientos y sus leyes que yo les ordeno hoy. Amén. Y el verso 26 dice, ahí vienen las palabras fuertes, pero es palabra del Eterno. Maldito sea el que no respete estas instrucciones, ni las ponga en práctica. Y todo el pueblo dirá, amén. Si vamos al contexto, estaba hablando de los mandamientos nuevamente, de que se tenía que cumplir. Imagínense qué palabras. Dice uno de sus textos, duramente es caer en manos del Dios vivo. Y créanme que sí. En Hebreos 10:28 nos dice lo siguiente. Hebreos 10:28. Cuando alguien desobedece la ley de Moisés, si hay 2 o 3 testigos que declaren contra de él, se le condena a muerte sin compasión.
la ley del Eterno que fue dada por Moshe. Amén. Y ahí están los 10 mandamientos. Fíjense nomás en qué grave situación nos encontramos. Muchos que no queremos obedecer. Romanos 8, del 1 al 4. Dice así: así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Yahshua HaMashiach, porque la ley del Espíritu que da vida en Mashiach te liberó de la ley, del pecado y de la muerte. Dice, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moshe no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como la del hombre, pecador, y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. Vean lo que dice el 4. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la Torá, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Amén. No hay contradicciones, es para seguirlo fielmente a Él. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con sus justas exigencias de la ley, es decir, de la Torá, es decir, sus mandamientos. En primera de Juan 4, del 2 al 3 nos dice lo siguiente. Fíjense qué duras palabras, pero tan bonitas. Primera de Juan 4, del 2 y 3. De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Yahshua HaMashiach vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios. El que no reconoce así a Yahshua no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del antimashiach. Ustedes han oído de ese espíritu que ha de venir. Pues bien, ya está en el mundo. Amén. Y vean lo que nos dice en Daniel 7:25 al 27. Pura palabra bendita del Eterno. Dice que vendrá ese antimashiach e insultará a Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo. Tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas, y el pueblo de Dios estará bajo su poder durante 3 años y medio. Pero el tribunal celebrará un juicio y se le arrebatará el poder, dejándolo completamente destruido. Y el reino, el poder y la gloria de todos los reinos de la tierra serán dados al pueblo de Dios Altísimo. Su reino permanecerá para siempre y todos los pueblos de la tierra le servirán y le obedecerán. Amén. Amén. Pero vean lo que está pasando. Él vendrá, tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas. ¿Se dan cuenta cómo esto es más profundo de lo que vemos superficial? Se nos está llevando, como dice Rab Shaul, a un evangelio totalmente diferente al que dio Mashiach. Jacob, Santiago 2:10. Apúntelos y analícelos en su casa, hermano. Es su palabra, no es uno, pero es fuerte. Porque si una persona obedece toda la ley, es decir, toda la Torá, pero falla en un solo mandato, resulta culpable frente a todos los mandatos de la Torá. Amén. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Que entonces no hagamos ninguno? No confundamos las cosas. El Señor nunca se contradice en su palabra. Lo que el Señor quiere es que si empiezas a cumplir y a ser obediente en su Torá, que no des marcha atrás,
que cada vez te esfuerces en cumplir más y que no dejes de hacer los otros. Jamás te está diciendo que no, pues entonces como no vas a poder cumplirlos, mejor no los hagas. Jamás nos dijo eso. Él quiere que todo su mundo, su pueblo se salve. A eso vino a nosotros, para darnos vida y vida eterna. ¿Cómo sería que entonces nos pone pruebas para que tropecemos? No es así. Al contrario, con estas palabras Él nos motiva a cumplir mandamientos y cada vez es ir más adelante en cumplirlos. Amén. Romanos 13, del 9 al 11. Fíjense lo que dicen los mandamientos. Los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Pero estos y los demás mandamientos quedan comprendidos en estas palabras: ama a tu prójimo como a ti mismo. El que tiene amor no hace mal al prójimo. Así que el amor se cumple perfectamente en la Torá, es decir, en la ley. Entonces, el amor no es un apapacho. El amor no es ven mi hermano y todo, que no estoy diciendo que no se haga, pero dice aquí claramente que el amor se cumple perfectamente en la Torá, en obedecer sus mandamientos. Por eso este es uno de los dos más grandes mandamientos que dio una ocasión cuando le preguntaron al maestro que cuáles eran los dos más grandes mandamientos, y él les dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Y el segundo es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos se compone toda la ley. Amén. Gloria al Eterno. En todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio, cuando creímos en el mensaje de Mashiach. Es el momento de despertar, de volver a las sendas antiguas, y va a doler, porque se van a acabar años de enseñanza. Años de enseñanza que estuvimos guardando en nuestro corazón, creyendo que eran cosas que venían del Padre y que tristemente venían del hombre. Pero ha llegado el momento de despertar, lo dice el texto. Vamos a dar un poco de la ley del Kashrut para terminar, no es el tema central. La ley de Kashrut es la dieta bíblica de las cosas que el Señor nos dio para cumplirlas. Amén. Y aquí voy a tratar de aclarar un punto para que veamos que nada no serán contiendas de que si haces o no haces. Es un propósito espiritual que tiene el Señor para todos. Pero muchas veces nos hemos enfrascado en llevar cada quien la contra, y eso no se trata. Por eso dice el Señor: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que yo le pido al Señor, que me dé la gran fortaleza para hacerlo. No importando la ideología y las ideas que cada quien tenga, yo tengo que amarlo, porque eso lo dice el Señor. Amén. Pero sí podemos mostrar a través de su palabra qué es lo que debemos corregir. Fíjense, está en Éxodo 34, 26. Y me gustó el texto de la Biblia católica, porque dice: Moisés escribe la ley. Así lo dice. Dice Éxodo 34, 26. Deben llevar los mejores primeros frutos de su tierra al templo del Señor su Dios. No cocinen cabritos en la leche de su madre, dice el texto. Y aquí hay un poco de controversia en muchas cosas. No me voy a enfrascar en eso, pero va al tema, no me estoy saliendo del tema. Voy al punto, ya para ir terminando. Cuando nos dice aquí que no mezclemos, que no cocinemos el cabrito en la leche de la madre, esa es una de las reglas que lleva el pueblo yehudí, el pueblo judío. Ellos, si comen carne, no mezclan la crema, los lácteos con las carnes. Ellos lo tienen por regla y no lo hacen. Para nosotros nos parecería una exageración. Y se los dije a mis hijas. Digo, ahora que van a estar aprendiendo esto, se van a olvidar de comerse una hamburguesa
con queso. Y parece exagerado, ¿sí o no? A nuestra mente humana carnal, ¿cómo es posible que voy a dejar eso? Tu arrachera con chilaquiles, con quesito y crema, también. Qué exagerado es el pueblo judío. Pues que creen que en lo espiritual hay algo fuerte aquí, que todos deberíamos de hacer. Dice, la leche significa la dimensión espiritual. Gloria al Padre. Y el cabrito simboliza la imagen de Saúl, que vestía la piel de un cabrito. ¿Sí? Dice en un texto en Génesis 27, 15 al 16, y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Dice el texto. Vamos a ver el punto medular de esto. ¿Qué quiere decir esto? No metas las cualidades de Saúl en la atmósfera espiritual. No mezcles los defectos de Saúl con las cosas espirituales. Esaú era un hombre materialista. ¿Cuántos saben que Saúl representa el mal y representa a Edom, al oponente? ¿Sí? Entonces, cuando nos dice aquí, las mezclas en lo espiritual no son buenas. La asimilación de los judíos con los griegos los llevó a atacar a los macabeos para profanar el templo. En Hanukkah se hizo un milagro porque había sido profanado el templo. Entonces, lo que nos está diciendo en lo espiritual, cada acto físico que hagas tú aquí va a tener un impacto poderoso en tu vida espiritual. De ahí que si tú celebras las fiestas como las manda el Señor, ese acto físico, ejemplo, cuando celebramos en Pesaj, que se tiene que sacar toda la levadura de tu casa, y dice, y la fiesta de los panes en levadura que dura 7 días comiendo pan hamatza, ese acto espiritual que tú haces aquí en lo físico de no comer pan leudado, va a tener un impacto en tu vida espiritual para que tu vida empiece a ser transformada. Mientras no lo hagamos, no va a ser posible al Rey. Es eso. Entonces, cuando les hablo ahorita de separar los lácteos de la carne, es para eso, para no meter las cosas mundanas a lo sagrado, a lo kadosh. Estar combinando mandamientos del Señor con cosas que dijo el hombre. Cuando empecemos a hacer eso y a separar, que para nosotros nos va a parecer algo exagerado, y no ponerle a una hamburguesa queso, cuando empieces a obedecer y hagas conciencia, en tu espíritu va a haber algo que va a empezar a transformar tu vida, en no estar combinando las cosas paganas con las kadosh, con las santas. Es decir, tomar una parte buena y una mala para encaminarlo en un centro cuando se está desobedeciendo la palabra del Padre. Shabbat no se ha quitado de los 10 mandamientos, pero muchos parece que ya lo borraron o le cortaron. Así de claro y sencillo es el Señor. Dice aquí, Matatías, que fue el macabeo, y sus hijos lucharon contra los judíos, los griegos asimilados. Ese es a lo que voy. Los judíos asimilaron tanto a los griegos que después ellos mismos fueron en contra de su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que les prohibieron circuncisión, guardar Shabbat y guardar las fiestas? ¿Por qué hasta ahorita nos cuesta mucho trabajo seguir las fiestas? Porque ese acto físico que se realizaba ahí, ellos sabían que los fortalecía espiritualmente. Y para destruirlos y tenerlos sometidos, les eliminaron, les quitaron no circuncisión, no Shabbat y no fiestas, para tenerlos sometidos. Pero ¿qué dijeron ellos? Matatías Macabeo:
Dios nos guarde de desobedecer al Dios Altísimo antes que obedecer a ellos. Amén. Ellos sabían el impacto de las cosas físicas que se hacen terrenales, lo que impactan en el espíritu. Por eso, hermanos, aunque nosotros lo veamos como algo chistoso de que ya no voy a comer mi arrachera con chilaquiles y crema, cuando tú vayas haciendo conciencia y lo empiezas a poner en práctica, vas a ir separando lo pagano de lo santo. Y vas a darte cuenta que el Señor lo hace nada más con un motivo: que lo sigas en santidad. Amén. Es para eso. Y hay muchas, después hablaremos de eso, hay muchas reglas. Eso lo habla para carne. Pero si comes primero la carne y la crema y al último tu carne, no hay ningún problema. El problema es combinarlas. Pero eso ya será un tema después y lo vamos a dar porque es necesario. Porque no ver lo que eso es de los judíos, no, ese acto físico te va a cambiar y a transformar tu forma de vivir, de pensar, y lo más bonito, te va a unir más al Santo de Israel. Amén. Ok, hermanos, pues vamos terminando. Con estos 2 versos termino. Fuertes, pero bueno. Romanos 16, 17 y 19. Dice así, hablando de Rab Shaul. Son los últimos 2 textos para cerrar. Hermanos, les ruego que se fijen en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes recibieron. Apártense de ellos, porque no sirven a Mashiach nuestro Señor, sino a sus propios apetitos, y con sus palabras suaves y agradables engañan el corazón de la gente sencilla. Todos saben que ustedes han sido obedientes. Me alegro de su actitud y quiero que muestren sabiduría para hacer lo bueno, pero no para hacer lo malo, dice Pablo. Amén. Y el último, como dicen, para rematar. Es fuerte esto, pero imagínense, ojalá y haga conciencia en todos los que ministramos la palabra del Señor, para no engañar el corazón de la gente sencilla con palabras aparentemente de amor, pero que van en contra de lo que es la palabra del Señor. Y con este cierro. Ay, Padre Santo. Segunda de Timoteo 2, del 4 al 8. Dice así. Fíjense, pongan mucha atención en lo que dice. Por eso me gustó esta Biblia católica. Creo que es la que voy a agarrar ahora más. Para que no se diga, no más traigo Kadosh y Peshita y todo eso, no. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil porque tiene que agradar a su superior. ¿Están de acuerdo? De la misma manera, el deportista no puede recibir el premio si no lucha de acuerdo con las reglas. Fíjese, el que trabaja en el campo tiene derecho a ser primero en recibir su parte de la cosecha. El 7. Piensa en esto que digo, porque el Señor te lo hará comprender todo. Acuérdate de Yahshua HaMashiach, que resucitó y que era descendiente del rey David, según el evangelio que yo anuncio, dice el apóstol Pablo. El evangelio que él anuncia y anunció y lo sigue anunciando a través de la palabra, obedeciendo lo que Mashiach dijo. No palabras de hombre, cambiando fechas, días de fiesta como lo leímos. Amén.